¿Puede un criminal ser millonario, popular y aplaudido? Nekati Arabasi no se esconde. Lidera una banda temida, colecciona jets, burdeles y mansiones, y aún así, camina libre. Este no es un mito, es real, y hoy vas a descubrir por qué nadie ha podido detener al rey oscuro de Europa. Hay criminales que se esconden, y hay otros que se pasean por el mundo como estrellas. Nekati Arabasi es de los segundos. Mientras muchos lo persiguen, él cena en los restaurantes más caros del planeta, viaja en jets privados y lidera uno de los carteles más temidos de Europa. Pero ¿cómo llegó hasta allí? ¿Quién lo protege? ¿Por qué, a pesar de sus delitos, sigue libre y más rico que nunca? Esta no es una historia de redención, es una historia de poder, corrupción y miedo. Bienvenido a la vida del hombre que desafía la ley y sale airoso cada vez. En el corazón de Europa, mientras los políticos firman tratados y las cámaras de seguridad vigilan cada rincón, hay un hombre que parece intocable. Su nombre es Nekati Arabasi, pero en los bajos fondos lo llaman simplemente el jefe. No es una leyenda urbana, es real, y su historia es tan provocadora que cuesta creer que no haya sido escrita por Hollywood. Pero no, todo esto está pasando ahora mismo. Nacido en 1972 en Colonia, Alemania, Arabasi no creció rodeado de lujos, sino de calles oscuras, burdeles y oportunidades ilegales. Comenzó desde abajo, literalmente, como portero en clubes nocturnos. Pero mientras unos cobraban entradas, él construía imperios. Contacto tras contacto, favor tras favor. Y pronto, no solo controlaba las puertas, controlaba todo lo que ocurría detrás de ellas. Aquí nace el primer bucle. Como un simple portero, terminó liderando una red criminal internacional. La respuesta está en su capacidad para moverse en las sombras sin desaparecer del todo. Arabasi es un maestro de lo visible y lo invisible. Su figura imponente, siempre escoltada por modelos y guardaespaldas, aparece en fiestas exclusivas de Mónaco y restaurantes donde una cena cuesta lo mismo que un salario mensual. Pero su verdadero reino no está en los reflectores, sino en las estructuras subterráneas que construyó durante décadas. Trata de personas, extorsión, falsificación, tráfico de armas. El catálogo es amplio y aún así, cada vez que se ha enfrentado a la justicia, ha salido ileso. ¿Cómo? Ese es el segundo bucle que queda abierto. ¿Quién lo protege? En 2002 fue arrestado y condenado en Alemania, 9 años de prisión. Pero incluso tras de las rejas, su imperio no se detuvo. Al contrario, allí fundó empresas, abrió cadenas de comida rápida, lavó millones y expandió su influencia. Se dice que algunos de sus negocios fueron visitados por figuras públicas que jamás imaginaron con quién estaban tratando. Cuando fue deportado a Turquía en 2007, su estatus de leyenda se consolidó. Cumplió su condena sin delatar a nadie. En el código del crimen, eso se traduce en respeto absoluto. Volvió a la calle con más poder que antes, y mientras las autoridades europeas lo vigilaban, él compraba helicópteros, fundaba nuevos capítulos de los Hells Angels y vivía rodeado de lujos y silencios. Pero lo más escalofriante no es su fortuna, es su impunidad. Fiscales asignados a su caso han muerto en circunstancias extrañas, testigos han desaparecido, y cada intento de encerrarlo termina con una suma multimillonaria que desvanece las acusaciones. Así Arabasi no solo ha desafiado la ley, ha puesto en evidencia sus grietas. Porque si el dinero compra silencio, ¿qué tan caro cuesta la justicia? Pero lo más perturbador está por venir, porque entre todas sus propiedades, lujos y crímenes, hay una verdad que nadie se atreve a decir en voz alta. Nekati Arabasi no solo domina las calles, domina también a quienes deberían atraparlo. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es cuándo caerá, sino qué pasará el día que decida que ya no quiere esconderse más. Mientras muchos solo ven en Nekati Arabasi a un mafioso rodeado de lujos, detrás de todo ese poder hay algo mucho más complejo. Una red transnacional construida durante décadas, alimentada por la violencia, el miedo y el dinero sucio. No se trata solo de autos de lujo o castillos escondidos.
Se trata de una estructura tan profunda que parece tener raíces incluso en instituciones que deberían frenarlo. Porque cuando alguien como él logra moverse libremente entre países con órdenes de captura, escoltado por guardaespaldas y rodeado de celebridades, no estamos hablando de un simple criminal, sino de alguien que ha aprendido a jugar con las reglas del sistema sin pertenecer a él. Arabasi no construyó su imperio desde la discreción. Por el contrario, lo ha hecho con presencia pública, presumiendo su estilo de vida en redes sociales, asistiendo a los restaurantes más caros del mundo, saludando a chefs con estrellas Michelin, mientras sus seguidores lo vitorean como una estrella del espectáculo. Para muchos jóvenes, incluso, se ha convertido en un modelo, un símbolo de éxito sin importar el precio. Y eso es lo más peligroso, porque cuando el crimen se disfraza de lujo, se vuelve deseable. Cuando la impunidad se mezcla con poder, el mensaje es claro. El dinero puede comprarlo todo, incluso la libertad. A lo largo de su vida, Nekati ha sido vinculado con delitos de todo tipo, desde tráfico humano hasta lavado de dinero, fraudes, extorsión, asesinatos encubiertos y operaciones internacionales de sustancias ilegales. Se dice que ha sobornado a jueces, fiscales, policías y autoridades migratorias, que ha usado testaferros en 3 continentes, que posee propiedades en nombre de modelos, empresarios y hasta empleados de bajo perfil. Y aún así, sigue apareciendo como invitado en fiestas privadas en Mónaco, Dubái o París. Pero más allá del personaje que se muestra al mundo, hay un rastro de dolor que muchas veces se ignora. Detrás de sus fortunas hay víctimas, mujeres explotadas, familias destruidas, comunidades enteras atrapadas en redes de crimen organizado. Su riqueza, en el fondo, es un monumento a la corrupción de un sistema que lo ha permitido todo. Y eso es lo más brutal de esta historia. Porque Nekati Arabasi no es un genio del mal, no es un Robin Hood moderno. Es un reflejo perfecto de un mundo donde las fronteras entre el crimen, el poder y el espectáculo se han borrado. Donde los castigos dependen del dinero, donde los villanos se pasean como celebridades y los medios los aplauden. Y mientras su rostro sigue apareciendo en fotos de lujo, su legado se multiplica en imitadores. Hombres que creen que el crimen es sinónimo de respeto, que la violencia es un atajo al éxito y que ser temido es mejor que ser admirado. Porque Arabasi no solo fundó un imperio criminal, fundó una ideología, una visión del poder sin límites, sin moral, sin ley. Y aunque hoy esté libre, esa historia no significa victoria, significa advertencia. Porque cuando el mal se sienta cómodo, es señal de que demasiados han preferido mirar hacia otro lado. Si esta historia te impactó, suscríbete a nuestro canal, donde no solo hablamos de lujo, hablamos de las verdades que nadie se atreve a contar. Activa la campanita, comparte este video y deja un comentario. ¿Es Arabasi un genio del crimen o el reflejo de un mundo que ha perdido el rumbo? Nos vemos en el próximo episodio, porque detrás del lujo siempre hay una historia que merece ser contada.